Gracias por darnos su gran bendición, por el tiempo oportuno de aprender la palabra de nuestro Dios. Bendiga, Señor, grandemente a todos nuestros hermanos y hermanas salvos en Cristo, para que sean gran pregoneros de la justicia de Dios para sus alrededores, para su familia y sus amigos, sus conocidos, hasta desconocidos, para que muchas almas que están alrededor de cada uno de nosotros y sean salvos, Señor. En esta vez, por esta semana, Señor nos ha permitido para que podamos compartir la palabra de Dios. Bendiga, Señor, a todos nuestros invitados para que estén bien ya seguro con la salvación, confirmado total con la justicia de Dios, renacido como justo por la fe en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y bendiga, Señor, también a algunos de nuestros nuevos hermanos que son salvos recientemente para que sean bien. Sólida fe para que puedan crecer mucho, mucho más constantemente y mucho más que antes, Señor. Señor, aquí estamos reunidos esperando que Dios y nos bendiga con su palabra. Señor, muchas gracias por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces en esta mañana vamos a buscar el libro Génesis, primer libro, Génesis, capítulo 4. Génesis, capítulo 4, vamos a ver. Sí, Génesis, capítulo 4, verso 1. Sí, yo leo el libro Génesis, primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 6, desde verso 1 a 5, si yo leo. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo cual más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Sí, hasta aquí leímos. Sí, hoy sí, tema muy importante, ¿verdad? Para profundizar ya con respecto a la salvación que el Señor quiere brindar a todo el mundo, ¿no? Y este texto donde hoy leímos, Génesis capítulo 4, ¿verdad? Muy famoso texto, ¿verdad? Cada vez que uno decide leer la Biblia, siempre pasa esta parte, ¿verdad? Génesis capítulo 1, 2, 3, 4. Y después ya pasando tiempo uno ya, ¿verdad? Se debilita en continuar, ¿verdad? Con lectura bíblica. Pero siempre esta parte como primer parte del libro de la Biblia está, ¿no? Pues muchos pueden pasar y pensar. Pero aquí resultadamente Génesis capítulo 4 se presentan dos hijos de Adán, Caín y Abel. Pero no solo dos hijos, únicos hijos de Caín y Abel son de Adán, sino Adán tenía muchos hijos e hijas más. ¿Sí? Entre todos los hijos que tenía Adán, solo están presentando la Biblia dos hijos de Adán para mostrar, ¿verdad?, sobre la diferencia entre dos ellos, Caín y Abel, ¿verdad? Y se nota, ambos ellos son creyentes porque ellos ofrendaron a Jehová.
Si hubieran sido ateos, no hubieran dado ofrenda a Jehová, porque son ateos, ¿no? Entonces ellos, y primero Caín, después Abel, ofrendaron a Jehová. Y luego, y la Biblia está hablando, ¿verdad? Y reacción de Dios. Jehová miró con agrado a la ofrenda de Caín, no, a Abel, ¿verdad? Jehová con, Jehová, miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, así dice. Obviamente, Caín y Abel nacen como hijos de Adán, como pecadores, ¿sí o no? Por eso dice el libro Romanos capítulo 5, verso 12, ayer aprendimos sobre este punto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿sí o no? Por un hombre Adán el pecado entró en el mundo. Y por el pecado, ¿dónde está el pecado? Está siempre la muerte, que es el diablo mismo. Y entonces, ¿verdad? ¿Por qué? Y Caín y Abel, y al final terminan diferenciados. Jehová miró con agrado a Abel. Jehová no miró con agrado a Caín. Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Jehová no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. ¿Qué pasó? ¿Por qué diferente? ¿Por qué Jehová miró con agrado a la ofrenda de Caín, a Abel y a Abel? Jehová miró con agrado a Abel. ¿Qué significa? Abel con pecado, sin pecado. Con, sin. Sí, nació con, sí o no. Pero Jehová mira ahora, miró Jehová con agrado a la ofrenda de Abel y a Abel. Ahora Jehová mira con agrado a Abel. Abel con pecado, sin pecado. Sin pecado. Jehová no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Caín con pecado, sin pecado. Aún con pecado. Pregunto, ¿qué pasó con Abel para que él pudiera llegar a ser sin pecado? ¿Qué hizo él? Pues vamos a estudiar hoy, ¿verdad? Bien, bien, profundizando sobre este tema. Y sí, mucha gente, ¿verdad? Mucha gente, sí, según su manera interpreta la Biblia, ahí está gran peligro. La Biblia es la inspiración del Espíritu Santo y la revelación directa de Dios. Jamás la Biblia se interpreta por la interpretación privada. La Biblia siempre tiene su compañera. Cada verso tiene sus compañeros. Cada palabra de Dios que está escrita por su compañera se perfecciona, dándonos el mensaje completo. Obviamente Caín y Abel nacieron como hijos de Adán, como ustedes, como yo. Nacieron ellos pecadores, nosotros también. Pues ayer nosotros estudiamos un poco qué es lo que ocurrió primero, ser pecador o pecar. ¿Qué es el primer cosa? Ser pecador. Así que nosotros gratuitamente fuimos pecadores, ¿sí o no? Por la gracia de Adán fuimos pecadores. Por la herencia de Adán, ya concebido y formado en pecado y en maldad, nacimos como impíos, ya nacimos como pecadores. Antes de pecar, nada, absolutamente nada pecar, ¿verdad? Habíamos sido ya pecadores por nacer en el mundo por un hombre llamado Adán. ¿Me explico? Ustedes tienen nombre y apellido, ¿sí o no? Su apellido heredado de su papá, ¿sí o no? Sí, aquí en Costa Rica usa en el nombre, ¿verdad? Y apellido paternal y el maternal juntos, ¿sí o no? Sí, depende de su papá, con qué apellido están ellos, ustedes nacen con esa herencia de apellido. Su papá es Jiménez, usted tiene apellido Jiménez. Su papá es González, usted tiene apellido González, ¿sí o no? Si esto ya está puesto desde concebido en el vientre de su mamá, ¿verdad? Y formado con mismo apellido. Usted no eligieron ser de este apellido. Ah, a mí me gusta Jiménez, a mí me gusta González, a mí me gusta Campos, a mí me gusta Pérez.
Ustedes no eligieron su apellido. Ya el apellido fue dado a ustedes, ¿sí o no? Pero después que ya nacen ustedes, ¿verdad? Varón, entonces nombre de varón, ¿sí o no? Entonces ahí viene el nombre ya como Jorge, ¿verdad? O Juan, Samuel. Cualquier nombre varón se pone con apellido, ¿sí o no? Ahí se hace nombre de ustedes. Pero el apellido ustedes no eligen, ¿verdad? Ya está puesto. Cuando fue concebido ustedes, en el vientre de su madre y formado como feto ya tiene con ese apellido. Igualmente nuestra condición, nuestra posición ante Dios como pecadores como apellidos. Concebido y formado en pecado, ya nacimos como impíos. Estamos, por eso gratuitamente fuimos pecadores por la gracia de Adán. Suena poco raro, ¿no? Pero así es real, ¿verdad? Por eso gratuitamente, por la gracia de Adán, fuimos pecadores. Entonces, ¿qué es el pecar? Porque uno peca día con día. Eso es el resultado de ser pecador. Uno nace pecador, ¿cómo no va a pecar? Uno nace cargado del pecado, ¿verdad? Dominado bajo diablos. ¿Cómo no va a pecar? Obviamente uno va a pecar, ¿verdad? Uno que nace como gato, ¿qué hace? El gato ladra o maulla. El gato, miau. Usted ve a algún gato que dice, wow, wow, wow. Ese no es gato, ese perro, ¿verdad? El gato maulla, el perro ladra. ¿Usted ve alguna vez el gato que ladra? Un perro que maulla. No, ¿verdad? Jamás puedes. El gato maulla, el perro ladra. El pecador peca, obviamente. Estamos ubicados bien, ¿verdad? Cristo nace como pecador o santo. Santo. ¿Cristo peca o no? Cristo nunca peca. Desde su concepción por Espíritu Santo nace santo, vive santo. Cristo es perfecto y santo, el mismo Dios encarnado. Y Dios perfecto y hombre perfecto, ¿quién es Cristo? Cristo nunca peca porque ya nace como árbol bueno, lleva fruto bueno siempre. Nosotros nacimos ya desde la semilla como pecador. Nacimos ya pecador, ¿verdad? Entonces uno está bien listo para pecar. Como buen resultado, ¿verdad? De ser pecador, uno sigue pecando toda la vida por ser pecador. Diablo engaña, ¿verdad? Padre de mentira. ¿Quién es el diablo? Engaña a usted para confundir. Diablo, ¿qué dice? A su mente por su pensamiento engañoso. Tú pecas, tú pecas, tú pecas. No peque más para ser justo. ¿Está bien o está mal? ¿Está bien? Mal, está mal. Esto es mentira. Usted no es pecador por pecar, sino por nacer, por haber nacido en el mundo por Adán como pecadores. Para ser justo, debe renacer. Aunque usted no peque, nunca va a ser justo. ¿Sí o no? Porque ustedes ya nacieron como pecadores. Por eso el pecar es el resultado de ser pecador desde que nace. Por eso a nivel de obra, ¿verdad? A nivel de obra, Caín y Abel son iguales. Caín peca, Abel también peca. Pero un día viene la gran diferencia, ¿verdad? Abel fue justo, Caín sigue siendo pecador. ¿Por qué Abel fue justo? Hasta que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Cuál era su razón? Por, por la sangre. ¿Cuál sangre? Sangre del cordero. O sea, vamos a ver ahora si la Biblia siempre interpreta la Biblia, ¿verdad? Ningún teólogo, ningún pastor, ¿verdad? Interpretaría la Biblia. La Biblia solo se busca su compañera bíblica para perfeccionar su mensaje. Aquí vamos a ver cuál es el pareja de Génesis capítulo 4, verso 1 a 5. Aquí vemos el libro Hebreo capítulo 11. El libro Hebreo, capítulo 11, vamos a ver, verso 4.
Hebreo capítulo 11, versículo 4. Sí, vamos a leer junto con voz alta. Vamos. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. ¿Qué dice? Por la fe, dice, está ahí secreto, por la fe, ¿verdad? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Cuál era la diferencia? Abel por la fe, Caín por obra. Diferente, ¿eh? Para alcanzar a Dios, para alcanzar a la justicia de Dios, Abel por fe, Caín por su obra. Diferente. Final acá aquí dice, ¿verdad? Verso 4, otra vez. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Justo era, ¿verdad? Abel no era más pecador, sino justo. Por la fe, Abel fue justo. ¿Por la fe en qué? ¿Por la fe? Siempre la fe debe tener su objeto en qué creer, ¿sí o no? Tengo fe, ¿en qué? Siempre tiene que salir, ¿sí o no? Yo creo. Si usted cree, sí, señor, ¿en qué? Siempre tiene que salir la fe, ¿en qué? Cree, pero ¿en qué cree? ¿Verdad? Tiene que salir siempre. Entonces, Abel, por la fe, sí, él por la fe pudo alcanzar a ser justo, pero ¿en qué? Él creyó. Creyó en Jehová. Caín creyó en Jehová también. Los dos justos no son justos. A ver si Caín no. Ambos creyeron en Dios, son creyentes, pero su resultado diferente. A ver si fue aceptado. A ver a dónde va. Si muere, al cielo o al fuego. Al cielo caí, al fuego. No puede entrar al cielo. Sin que sea justo, nadie puede entrar al cielo, ¿verdad? Entonces, y Caín y Abel, aunque son creyentes, pero diferentes. Abel creyó en algo que lo hizo justo. Caín no alcanzó esa fe, por lo cual él, por obra, no por fe, por obra, él ofrendó, ¿qué? Producto de la tierra. Abel ofrendó a Jehová el cordero, ¿sí o no? El cordero. ¿Qué es el cordero? Un animal limpio. ¿Qué simboliza a Jesucristo? ¿Jesucristo cómo se llama? Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El cordero con que ofrendó Abel a Jehová por la fe era sombra de Jesucristo. ¿Desde cuándo Dios dio esa sombra de Jesucristo? Desde Adán. Por eso aquí vamos a investigar en qué creyó Abel. Sí, ahora Génesis capítulo 3. El libro Génesis capítulo 3. Debe haber caído Adán y Eva en pecado. ¿Qué pasó? Ellos hicieron delantales de hoja de higuera, ¿verdad? Verso 6, Génesis capítulo 3, verso 6. Por su desobediencia cayó la maldición en la tierra, hasta toda su descendencia toca, por lo cual todo el mundo nace ya con pecado por Adán. Verso 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y agradable, no, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ambos pecaron, primero ella, luego él, Adán, ¿verdad? 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Debe haber caído en pecado. Empiezan a trabajar, empiezan a obrar, lo cual nunca Dios mandó jamás.
ellos ya empiezan a trabajar, quita hoja y cosen hojas de higuera, haciendo delantales de hoja de higuera. Esto se llama primer moda, ¿verdad? Entonces ellos hicieron delantales de hoja de higuera y cubrieron sus desnudez. Adán mirando, si Eva ya está vestida, qué linda, ¿verdad? Eva mirando, ¿verdad? Adán, si está bien vestido delante de la hoja de higuera, qué lindo. Entre dos no pasaba nada, ningún problema. Pero al tardecer, como dice el verso 8, y oyeron una voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del Edén. ¿Por qué se escondieron? Están vestidos, ¿verdad? Pero cuando se oye la voz de Jehová, su conciencia se conmueve y está culpabilizada, condenada, se esconden, están vestidos para cubrir su pecado, para cubrir su desnudez, para cubrir su defecto. Pero ante la presencia de Jehová, ante la voz de Dios, siguen pecadores. Se esconden, lo cual nunca había pasado antes. Jehová llama, Adán, ¿dónde estás tú? Me escondí detrás de los árboles del huerto de Edén porque estoy desnudo. Jehová Dios dice, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Comiste del árbol que yo te mandé que no comiese. Adán le responde, la mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste. Siempre hombre echa culpa a su mujer, ¿verdad? Por esta mujer, por esta mujer. Siempre cobarde dice esto, ¿eh? Adán, ¿verdad? Adán dice, por la mujer que tú me diste, me lo dio, por eso yo comí. La mitad de culpa cae a mi mujer, Eva. Otra mitad de culpa cae a ti, porque tú me diste esa mujer problemática. Yo soy inocente, yo no tengo culpa. Siempre saca pata, ¿verdad? Y Adán, entonces, ¿qué? Adán y está ante la presencia de Jehová culpable, avergonzados, condenados, aunque está vestidos. ¿Quién vestió a Adán? Con delantal de hoja de higuera, ¿quién vistió a Adán? El mismo, con su propio trabajo, con su mismo sudor, con su, ¿verdad? Propio, ¿verdad? Sacrificio, con su mano, con su trabajo, con su obra, él cubrió su desnudez, sus pecados, pero no pudo ante Dios. Por eso siempre termina, ¿verdad? Con maldición. Por eso ya Jehová Dios, ¿verdad? Dijo, Adán, ¿verdad? Y después Eva. Y a la serpiente viene ya maldición. Primero a la serpiente, después a la mujer y al hombre y a toda la tierra. Incluyo, ¿verdad? Toda la descendencia de Adán. Ya nacimos en el mundo por Adán con pecado. Eso se llama la maldición que cayó en el mundo. El mundo en pecado, el mundo con pecado, el mundo ya nace con el pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Según el punto de vista de Dios en Adán, todos nosotros ya pecamos, nacimos pecadores ya. Pero Dios amó al mundo, dice. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama el mundo pecador. Por eso el Padre envía su Salvador llamado Jesús. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dio a su Hijo unigénito. ¿Cómo qué? Dio su Hijo unigénito al mundo como Salvador y como el Cordero de Dios. Antes de, ¿verdad?, cumplirse esa palabra o plan de Dios, ¿verdad? Dios había enseñado a Adán primero. Con túnica de pieles no pueden cubrir sus pecados jamás. Por eso Dios un día, ante presencia de Adán y Eva, mató uno.
¿A quién mató? Aquí vemos Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 3, ¿verdad? Versículo 21. Génesis capítulo 3, verso 21. Leamos junto con voz alta. Vamos. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer. ¿Quién hizo? No Adán ni Eva, Jehová. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer. ¿Qué hizo? Túnicas de pieles. Túnica de hoja de higuera, no. Túnica de pieles. ¿Pieles dónde se consigue? Animales. Para hacer túnica de pieles, ¿cómo debe ser? Tiene que quitar pieles de animales, ¿sí o no? ¿Cómo quitar pieles? Hay que matar, sí o sí. ¿Usted ve algún animal que anda con cierre? ¿O como mi cuero? Por supuesto, estoy, sí, claro, listo para regalárselo. Lléveselo. Quitando su piel sale animal con vida. No puede ocurrir. Para quitar piel de este animal, sí o sí este animal tiene que morir, derramando la sangre, ¿sí o no? Por eso ahora Jehová dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles, los vistió. ¿Qué significa? Jehová mató un animal ante presencia de Adán y Eva. ¿Sí o no? Primera vez Adán y Eva vieron esa muerte. ¿De qué animal? ¿Gato, perro? Cordero. ¿Cómo sabemos que es cordero? La Biblia nos dice cordero, ¿no? ¿Cómo sabemos? Por la fe que tiene Abel. Él ofrendó ¿qué? Cordero. ¿La fe qué significa? La fe es por el oír es por la palabra de Dios, ¿sí o no? Así que todo lo que vio Adán, ¿verdad? En el huerto de Edén, hasta la muerte de el cordero. Y Jehová quita su cuero, ¿verdad? Haciendo túnica de pieles, se lo vio. Y vestido en túnica de pieles del cordero, ¿verdad? Sale afuera y empiezan a hablar a sus hijos. ¿Cuántos hijos tenía Adán? ¿Cuántos hijos? Dos. Todos son elegidos. Y como era representante de todos hijos. La Biblia dice, Adán, ¿verdad? Vivió 930 años. Cuando él tenía 130 años, engendró un hijo llamado Set. Pero cuando Adán y Eva fueron hechos, no era bebé, adultos ya. Ellos son adultos casados. Hubieran dado, ¿verdad? Hubieran dado un hijo cada año. ¿Cuántos hijos tiene Adán? En esa época no había plan familiar. Hoy en día, ¿verdad? Pasa plan familiar, ¿verdad? Esa época no existe. ¿Por qué solo dos? No existe plan familiar. Adán y Eva, si hubieran tenido bebé, naturalmente, ¿cuántos hijos tienen? De vez en cuando nacen gemelos. Trellizos también nace o no. Casi 1000 hijos tienen. Calculando así, ¿verdad? Por eso no son únicos dos hijos. Adán empieza a enseñar a su hijo sobre el sentido de cordero y su sangre. ¿Qué significa esta túnica de pieles en que está vestido? Por mi culpa, por mi pecado, un animal, cordero murió. Jehová Dios quitó su cuero, ¿verdad? Sus pieles, hizo una túnica de pieles, nos vistió. Así el cordero no solo murió, dejó, ¿cuál? Túnica de pieles. Murió y dejó túnica de pieles en que está vestido Adán y Eva. Ese cordero es el cordero de Dios. ¿Quién? Es Cristo Jesús. Por eso Adán ya creyó en el evangelio. Padre Dios, ¿verdad? Enviará a su hijo Jesús para salvarnos. Como él mató ese cordero, derramando la sangre, ¿verdad? De ese cordero, matándolo, canceló mi culpa por la muerte de este cordero y quitó su túnica de pieles, me la vistió para hacerme, ¿verdad? Justo, para justificarme, santificarme. Por ese
piel de cuero de, ¿verdad? Piel de corderos. Cuando Adán y Eva fueron expulsados fuera del huerto de Edén, justificados ya, vestido en túnica de pieles del cordero, fue expulsado. Con esa promesa, con esa fe, Adán y Eva, ellos empezaron a predicar a sus hijos. Por eso Abel pudo oír. La fe es por el oír. El oír es por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17 dice, no, sin oír no hay fe. Si uno oye, tiene fe. Así que la fe se produce por el oír. Abel, ¿cómo tiene fe? ¿Cómo pudo ofrendar? Mejor sacrificio que Caín. Por la fe, él oyó, ¿verdad? El mensaje que compartió su padre, Adán, ¿verdad? Caín oyó, pero no creyó. Abel oyó y sí creyó. Ahí está la diferencia. Por eso en la Biblia constantemente están hablando, ¿verdad? Y ahora, ¿verdad? Abel creyó, por la fe ofrendó más excelente sacrificio que Caín, por lo cual Dios le dio testimonio de que él era justo, por lo cual Jehová miró con agrado a Abel y su ofrenda. Esa ofrenda de Abel, Jesucristo. Abel fue justificado por la sangre del cordero. Justo. Jehová miró con agrado a Abel y su ofrenda. A Caín no. Porque Caín, ¿qué ofrendó? Producto de la tierra. Pregunto, ¿qué pasó con la tierra? ¿Tierra bendita o maldita? Jehová ya maldijo. Génesis capítulo 3, verso 17. Y al hombre dijo, por cuanto obediste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. La tierra ya está bajo maldición. Así que Dios recibe producto de la tierra maldita. No. Tierra, sombra de nuestra carne. El cordero, sombra de Jesús. La tierra, sombra de nuestro cuerpo. Porque nuestro cuerpo fue hecho de la tierra, polvo de la tierra, bajo maldición. Según nuestra obra, Dios nunca mira con agrado. Así que por nuestra obra, nunca nosotros podemos resolver nuestro pecado. Hasta nuestra justicia, Dios la considera como trapo de inmundicia. No vale nada. Isaías capítulo 64, verso 6, que dice, sí, somos suciedad como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Ayer compartimos. El rico, joven rico se acercó a Cristo diciendo, preguntándolo, ¿verdad? Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Cristo, ¿qué dijo? ¿Por qué tú me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. ¿Tú eres Dios? No, Señor. Entonces tú eres pecador. Con toda tu justicia tú eres inmundo, pecador, sucio. ¿Qué harás tú para obtener la vida eterna? Nada. Solo Dios tiene que hacer obra para salvarlo. ¿Sí o no? Tú haciendo algo, obtener la vida eterna nunca ocurre. ¿Por qué? Ya toda la obra del mundo entero bajo maldición. ¿Por qué? Ya nace contaminado del pecado. Por eso, única salida para llegar a Dios, único camino para llegar a Dios, ese es Cristo, únicamente Cristo nada más. Amén. Por eso la Biblia constantemente está hablando sobre este tema. Ya vamos a ir un poco. Ahora ya sí entendemos, ¿verdad? ¿Por qué Dios miró con agrado a la ofrenda de Abel y Abel? ¿Sí? Vamos a ir. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 5. Esto ya primer día también compartimos, ¿verdad? Hablando sobre Arca de Noé y diluvio universal, ¿verdad? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y
que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos será de continuo solamente el mal. Así todo el mundo está mal, ¿verdad? Pero de repente ahora verso 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué halló Noé? Gracias ante los ojos de Jehová. Verso 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón, pecador o justo. Varón justo. Pregunto, ¿Noé cómo se hizo justo? Por la fe. ¿En qué? Jesucristo. Noé como Abel creyó por la fe en Jesucristo. Por eso acá dice verso 8, ¿verdad? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Primero Noé halló la gracia de Dios que viene por Cristo. Por la fe, el final pudo llegar a ser justo. Por eso, Noé tiene continuación de fe de Adán y Abel. Abel, por persecución de Caín, murió martirizado. En el lugar de Abel, Dios nombró Set. Nace, ¿verdad? Cuando Adán tenía 130 años, Adán engendró por Eva, ¿verdad? Un hijo, Set, ¿verdad? Set en el lugar de Abel, continúa con esa misma fe. Llegando a 10ª generación, Noé halló la gracia de Dios que viene por Cristo. Por la fe, Noé fue justo, varón justo. Estamos. Siendo pecador, ¿puede entrar al cielo? No puede, solo justo. Por eso, ¿cómo se hace justo? Por la fe en Cristo Jesús. Estamos. Por eso ya esto ya se continúa aquí final, cuando ya llega época de Moisés, ¿verdad? Viene Levítico 4, vemos el libro Levítico capítulo 4. Época de Moisés, cuando uno ya empezaron a vivir bajo la ley, porque la ley viene por Moisés. Dios, ¿verdad? Sobre el monte Sinaí, entregando a Moisés los mandamientos. ¿Cuánto? 613 mandamientos. Dios dio en el mismo tiempo la ley de perdón, la ley de expiación. ¿Qué significa eso? Dios ya conoce que todo el pueblo va a pecar contra los mandamientos de Dios. Cada vez que peca, haga este trámite. Sea una ley de expiación para ser perdonado, para no ser castigados. Aquí Levítico dice, Leví significa unión. Uno que está separado por el pecado de Dios, ¿cómo se recupera? ¿Verdad? Con Dios, para ser unificado con Dios, sin pecado. Levítico habla muy claramente. Por eso en el libro Éxodo habla los mandamientos. Levítico están hablando la ley del perdón. Cada vez que uno peca, ¿cómo tratar para ser liberado del pecado? Para no ser castigado. La paga del pecado es muerte, para evitar la muerte. ¿Cómo? ¿Qué debe hacer? Aquí Levítico dice. Por eso aquí vemos Levítico capítulo 4, versículo 27. Leamos juntos con voz alta. Vamos. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y delinquiere, hasta ahí. Entonces, uno llega a pecar por yerro, por error, ¿verdad? Contra los mandamientos de Jehová que está escrito en el libro Éxodo y peca, ¿verdad? Y delinquiere, haciendo lo que no debe hacer. 28, Señor enseña qué hacer, ¿verdad? Leamos también 28. Luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Uno pecó primero y luego
conociere su pecado que cometió, tiempo pasado, ¿verdad? Ah, mira, sin darme cuenta yo hice esa acción pecaminosa, pero la ley dice esto, yo pequé entonces, soy pecador, según la ley también, ¿verdad? ¿Qué hacer? Luego que conociere su pecado que cometió, ¿qué dice? Traerá por su ofrenda una cabra sin defecto. En este caso, una cabra. Levítico están hablando, ¿verdad? Levítico capítulo 11. ¿Cuál es animal sacrificable ante Dios? ¿Cuáles animales inmundos no sacrificables ante Dios? Habla muy claramente Levítico capítulo 11. ¿Cuál es la medida? Cualquier animal que tiene pezuña hendida y rumían, animal limpio. Cerdo tiene pezuña hendida, pero no rumía, inmundo. El animal camello rumía como, ¿verdad? Animal limpio, ¿verdad? Pero no tiene pezuña hendida, inmundo. Pero buey, vaca, becerro. Carnero, oveja, cordero. Cabro, cabra y cabritos. 3 estilos de animales son limpios, porque ellos rumían y tienen pezuña hendida. Sacrificables. Pues aquí, en este caso, una cabra que significa animal limpio, igual a cordero. Dice algo más condición. Acá dice versículo 28, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto. Una cabra, animal limpio, pero ocupa más otra condición, sin defecto. Cabra, ¿cómo suena? Animal limpio, ya nació. Pero toda la vida, hasta el momento en que sea sacrificado ante Dios, tiene que mantener perfección, sin defecto. Una cabra sin defecto, un cordero sin defecto, siempre sin defecto. ¿Me explico? Esta cabra, cordero sin defecto, son sombra de Jesucristo igual. Primer cordero que murió en el huerto de Edén ante los ojos de Adán y Eva, sombra de Jesús. El cordero matándolo, ¿verdad? Sacrificó a Adán a Jehová, sombra de Jesucristo. Noé halló la gracia de Dios, ¿verdad? Según la promesa de Dios, él vio por la fe a Cristo Jesús. Por fe, él fue justo. Ahora Levítico están hablando, ¿verdad? Una cabra sin defecto, sombra de Jesús. Traerá, dice, una cabra sin defecto. Pregunto, ¿Cristo nace pecador o santo? Santo. ¿Vive pecando o no pecando? No pecando. Cristo es cordero perfecto. Nace santo, vive sin defecto, santo vive. Amén. Por eso ahora aquí dice verso 28, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. ¿Quién cometió? El hombre, la cabra nunca pecó, pero 29, ¿qué dice? Leamos junto con voz alta, vamos. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. El hombre que cometió pecado impone la mano sobre la cabeza del cabra sin defecto. ¿Qué pasa? El pecado de hombre se traslada a la cabra. ¿Sí o no? Eso es imposición, propósito de imposición de manos. Traslado del pecado. ¿Qué pecado? Cuando dice en la Biblia pecado, grandemente, ¿verdad? Se ven 3 términos diferentes. Pecado como la deuda, pecado como hábito, pecado como diablo mismo. Este hombre que cometió pecado impone la mano sobre la cabeza de la cabra, el pecado se traslada. ¿De quién a quién? Del hombre a la cabra. ¿Qué traslada? El pecado. ¿Cómo que el pecado se trasladó a la cabra?
como la deuda, como el hábito, como el diablo. ¿Cuál pecado se fue trasladado? Deuda. La paga del pecado es muerte. Deuda está hablando. La paga. La paga. Suena, debe cancelar, ¿verdad? Por eso, este pecado que se traslada, ¿verdad? Por la imposición de manos de este hombre pecador, su deuda se traslada. Su hábito no. Su deuda sí. ¿Por qué tiene que morir? Por su deuda que él carga. Pero su deuda se va a la cabra sin defecto. Pues un poquito, vamos a ver. Sí, esto ya está ocurriendo, ¿verdad? En este lugar, segunda ley del perdón, segunda ley del perdón o expiación, siempre, no en cualquier lugar, ¿verdad? En este lugar específico que se llama el tabernáculo, templo móvil. Jehová Dios está aquí, ¿verdad? ¿Dónde está columna de nube? Jehová está sentado en el lugar santísimo. Jehová ve todo, ¿verdad? Trámite. Pues siempre en este lugar, dentro del tabernáculo, se ocurre ubicación del tabernáculo bien centrizados en el campamento de Israel. Por cualquier pecador que comete pecado, se corre para resolver su pecado según la ley de expiación, ¿verdad? Por eso recién estamos contando, un hombre pecó, ocupa traer una cabra o un cordero sin defecto. ¿Qué debe hacer? Aquí verso 29 dice, imponer su mano. El hombre pecador impone su mano sobre la cabeza de la cabra por su pecado, que es la deuda que él debe cancelar por su muerte. Pero Dios lo ama, no quiere que él muera por su pecado. Por eso Dios estableció la ley del perdón según este libro Levítico, ¿verdad? Este hombre pecador que impone su mano final, ¿verdad? Imposición de mano en hebreo significa pasar, trasladar y encargar. Cuando termina imposición de manos, el hombre queda libre, ese cordero o cabra sin defecto o cargado en pecado. Pecado como la deuda. Pregunto, ¿quién tiene que cancelar la deuda? ¿El hombre que cometió pecado o la cabra que cargó el pecado? La cabra. Como dice aquí, Hebreo capítulo 4, versículo 29. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y lo degollará, ¿no? ¿Verdad? La degollará en el holocausto en el lugar del holocausto. ¿A quién mata? Llevándola en el holocausto, matadero, mata. Terrible, ¿verdad? Por eso en el holocausto mata con machete. Irremisiblemente mata, degollándola. Entonces ese animal carga del pecado, esa cabra sin defecto, ahora con pecado, ¿verdad? De hombre, muere derramando su sangre. Pues este sangre final, ¿verdad? Tomado de becerro o de cordero o cabra, final lleva por medio de sumo sacerdote, entra en el lugar santísimo. Aquí recién vimos echado aquí humo, ¿verdad? De columna de nube, en este lugar. Viendo por otro lado, así se ve, serafines. Este lugar se llama propiciatorios, donde Jehová prometió sentarse ahí. Jehová está ahí. Simbólicamente, ¿verdad? Jehová está sentado ahí. Entonces echa sangre del cordero. En este caso, ¿verdad? El día grande expiación, ¿verdad? Después voy a mostrar donde dicen, ¿verdad? Al año una vez esa sangre de cordero para
limpia como perdón o expiación del pueblo. Así se continúa, ¿verdad? Entonces el pecador, uno nace y peca toda la vida, ¿sí o no? Se despierta, ¿no? Sí. Por eso ahora un hombre pecador que nace y peca, según la ley ya cometió pecado. Aquí se prepara un cordero. Siempre la Biblia, así, ¿verdad? No solo matar al hombre, ¿cómo se llama? No mata cordero directo tampoco. Siempre está hablando la Biblia que se va el pecado de hombre a la cabra, o cabro, o cordero. Por eso el pecado, ¿verdad? Final se traslada así. Hombre quedó sin pecado, ese cordero con pecado cargado, ¿sí o no? Y final, la paga del pecado es la muerte. Tiene que cancelar con su sangre muriendo, ¿verdad? Ya tiene que morir. Debe haber cargado el pecado del hombre, ¿verdad? Que cometió pecado. Por eso, la Biblia dice esto, el Cordero de Dios que quitó, ¿verdad? Quitó el pecado del mundo, ¿quién? Cristo. Esto es sombra de Jesucristo, quien iba a venir en el mundo para cargar nuestro pecado y morir en la cruz. Por eso el pecador depende del Cordero de Dios. Quita o no quita, depende de él. Cristo sí quita nuestro pecado. Si uno ya está libre, Cristo cargó nuestro pecado, él cancela. Por eso, por Cordero de Dios, ¿quién? Jesús, con esta función de cabro o cabra o cordero, ¿verdad? Quita pecado de hombre y muere en holocausto. Y se lleva esta sangre por sumo sacerdote para pintar sobre propiciatorio ante la presencia de Dios. Ya está cancelado pecado del hombre. Uno, o pecado del pueblo de Israel. Caso de Cristo vino para pecado entero del mundo, desde Adán hasta última persona quien va a nacer. Cristo vino como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para cancelación de nuestra deuda, nuestros pecados. Por eso, por Cordero de Dios que quitó nuestro pecado, nos hace justo. Por Adán fuimos pecadores. Por Jesús, cancelado de todos sus pecados, libre de deuda, limpio, justificados. Estamos. ¿Complicado? Muy fácil, ¿sí o no? Por Adán fuimos pecadores gratuitamente sin obra nuestra. Ahora, sin obra nuestra, gratuitamente por Cristo somos justificados. Esto es lo que está hablando en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento sin cesar, ¿verdad? Por eso, final Cordero de Dios, quien nuestro Señor Jesucristo vino hace 2000 años, Él lleva la cruz hacia Monte Calvario para nuestra cancelación de todos pecados, ¿verdad? Por eso aquí poco vemos Isaías capítulo 53 que dice sobre este aspecto. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Versículo 5. Si leamos junto con voz alta. Vamos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él, ¿quién es él? Jesucristo, Cordero de Dios. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Qué raro, ¿no? Él, lógicamente, debería ser así. En términos general, ¿verdad? Mas el herido fue por sus rebeliones, molidos por sus pecados. Así debería ser. Pero acá dice algo tan diferente, ¿verdad? El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, dice. ¿Qué pasó con él?
Y luego el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 6, leamos junto con voz alta, vamos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién cargó en él? Jehová. ¿Qué cargó en él? Todos nuestros pecados en él. ¿Quién es él? Jesucristo, que se llama el Cordero de Dios. De vez en cuando algunos pensaban, ¿verdad? ¿Por qué Cristo se llama Cordero de Dios? Por ser tan mansito y humilde. No es así. Por esa función. Cargar el pecado. Quitar el pecado de uno. Pecado del pueblo o pecado del mundo entero. Por cargar el pecado, Cristo se llama el Cordero de Dios. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿En qué dio? Padre Dios a su Hijo unigénito al mundo como Cordero. Cristo, obedeciendo al Padre. Padre, enviando a su Hijo con todo amor al mundo. Hijo, sí, Padre, cuando tú vayas así, allá, ¿verdad? Yo te cargo todo mi pecado encima de ti. Tú con el pecado del mundo que yo te cargo. Tú vas a donde Monte Calvario para morir. Así cancelaremos el pecado del mundo con tu sangre. Amén, Padre. Cristo, ¿verdad? Con obediencia vino aquí en la tierra. Con cuerpo, como función de cordero, que quita el pecado del mundo. Y muere en la cruz. Cristo cargado pecado se escapó para no morir. No. Cristo oró 3 veces, sabe muy bien, ¿verdad? En el monte de Semaní. Padre, todo es posible para ti. Si puede pasar esa copa. ¿Copa qué? Copa de ira de Padre Dios sobre Jesús. Porque Cristo ya cargó pecado del mundo. Ya no puede escapar del pecado. No puede escapar del castigo. Sí o sí Cristo tiene que morir. Pero Cristo tiene cuerpo, como usted, como yo. El hombre perfecto. También, ¿verdad? Ora 3 veces al Padre. Padre, si puede pasar esta copa ira tuya sobre mí. Por favor, que hágame, por favor. 3 veces oró, Padre, no se mueve para nada. La paga del pecado es inevitable. Sí o sí hay que cancelar la deuda por la muerte, derramando su sangre únicamente. Por eso Cristo debe haber orado 3 veces, finalizando ¿qué? Hágase tu voluntad, Padre. Ya Cristo no ora más, porque ya está decidido morir ya con el pecado del mundo. Por eso Cristo esperó que llegara Judas, que lo entregara en la mano de los soldados romanos, ¿verdad? Pesándolo. Por eso Cristo dice, Judas, hijo de Jonás, tú me pesas y no me lo entrega a ellos. Cristo sabía por qué, ¿verdad? Judas besó a Cristo. Era esto señal. ¿Al que? Él, a quien yo beso, eres en Jesús. Lléveselo. Para matar. Cristo estaba esperando en el mismo lugar donde oró 3 veces al Padre, ¿verdad? Como cordero, cargado el pecado del mundo. Amén. Por eso Cristo ya inevitablemente está yendo cargado la cruz hacia Monte Calvario, según tal como recién leímos, ¿verdad? El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su muerte somos curados del pecado, de la deuda, porque Cristo canceló en la cruz con su muerte. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas desde que nacimos como impíos descarriados, pecamos toda la vida hasta la muerte. Puede ser que pequemos aún todavía con esta carne pecaminosa, inconversa y bajo dominio del diablo esta carne, ¿verdad? Por eso, sí o sí, siendo un hombre justo renacido, inevitablemente tiene que llevar guerra contra Satanás, contra la carne para no pecar. Si uno no resiste contra el pecado, pueden pecar. Por eso se forma guerra terrible, guerra espiritual, guerra interna, guerra externa. Se forma guerra terrible
entre Dios y diablo. Nosotros estamos en el medio ahora siendo salvos con Dios. Tiene que resistir contra Satanás para no caer en pecado. Pero por la sangre de Cristo ya somos curados. Por eso dice, por su llaga, por su crucificación, por su muerte, por su castigo, ¿verdad? Que cargó él en la cruz, ya fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuánto pecado él cargó? Todos nosotros. Acá nos dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, pero menos Samuel. De Samuel nos dice. De vez en cuando algunos leen, ¿verdad? Todo, pero no yo. Excepto yo. Así uno piensa, está muy equivocado. No hay nadie quien no sea cubierto por amor tan grande del Señor. ¿Verdad? No hay nadie quien es capaz de esconder su pecado para no entregarlo a Cristo. Antes de ni uno nacer en el mundo, ya Cristo conoce nuestro pecado, 100%. Ustedes no ven. La Biblia ya está escrito desde el principio hasta el fin. ¿Verdad? Ya está todo escrito. La Biblia, historia humana se corre según la Biblia. Moisés que vio, ¿verdad? Huerto de Edén. Antes de esto, más bien, creación de Dios y huerto de Edén, Adán y Eva, ¿sí o no? Él vio con una revelación de Dios y arca de Noé. Nunca él vio con su ojo, pero por la revelación de Dios ya ve. ¿Quién le reveló a Moisés todo el tiempo pasado? Jehová, porque Jehová conoce todo tiempo pasado. Y Dios se reveló a sus apóstoles y a su profeta futuro, ¿sí o no? Final del mundo se va a venir, ¿verdad? Un gobierno, el gobierno del mundo entero. Van a ser, ¿verdad? Como séptima bestia y con 10 cuernos, ¿verdad? Va a dominar economías y de fe políticamente. Entre los judíos va a ser uno, gobernante del mundo. Ya Dios vio futuro y reveló a su siervo Juan. Juan escribe, tal como está escrito en la Biblia, se cumple 100%. ¿Sí o no? ¿Qué significa? Jehová Dios conoce nuestro pasado completo, futuro completo. Entonces él dice, Jehová cargó en él, en su Hijo Jesús, Cordero de Dios, ¿qué? El pecado de todos nosotros. Pregunto, ¿quién tiene nuestro pecado? Cristo tiene. Nuestro pecado como deuda. ¿Nuestra deuda quién cargó? Cristo. ¿Quién cancela? Cristo Jesús. Usted no cancela. Cristo sí cancela. Por eso Cristo, ¿verdad? Sí o sí tuvo que morir en la cruz. Clavados. Su mano derecha e izquierda, sus pies. Coronado, ¿verdad? Espinos para sacar toda la sangre. Cristo más bien, ¿verdad? Bañado en su sangre, murió. Eso se llama bautismo en su sangre. ¿Verdad? Cristo murió bautizado, bañado en su sangre. ¿Verdad? Murió por todos nuestros pecados cargados. Por eso Cristo ya muriendo final en la cruz que dijo, consumado es. ¿Qué fue consumado? El pecado, como la deuda cancelada. Ya está cancelado, eso significa. Amén. Nuestra deuda, nuestros pecados, pasado, presente y futuro, nuestra deuda completamente ya está cancelada por la sangre de nuestro Señor Jesús. Porque la paga del pecado es la muerte. Por la muerte de Cristo, quien es perfecto, santo, sin defecto, pero cargado nuestro pecado, murió en la cruz. Él canceló. Consumado es, dice. Amén. En un día el pecado entró en el mundo, ¿sí o no? En un día el pecado del mundo fue cancelado. Entonces vamos a ver, Zacarías, el libro Zacarías, promesa de Dios, y final se cumplió por Cristo. Zacarías capítulo 3, penúltimo libro del Antiguo Testamento, antito de Malaquía. Zacarías capítulo 3.
Zacarías capítulo 3, verso 9. El libro Zacarías capítulo 3, verso 9. Si leamos junto con voz alta, vamos. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra que hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿En cuántos días Dios quita el pecado del mundo? En un día. Cuestión de un día. ¿En cuántos días el pecado entró en el mundo? Un día. Ese pecado ya cargado en Cristo, un día Dios cancela, una vez para siempre, ya terminó el pecado. Consumado es, terminado es, cancelado es. Total, ¿sí o no? Sí. Por eso esta palabra ya aquí se continúa, ya para cumpliéndose total, ya vamos a repasar un poco. San Mateo capítulo 1, verso 21. El libro San Mateo capítulo 1, vamos a ver, verso 21. Sí, leamos juntos con voz alta. Vamos. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo vino con el único propósito, salvarnos, salvar al mundo de todos los pecados. ¿Con qué? Con su cancelación. Por eso Cristo fue ya testificado por su profeta llamado Juan Bautista. San Juan capítulo 1, vemos. El libro San Juan capítulo 1, verso 29. San Juan capítulo 1, verso 29, leamos con voz alta, vamos. El siguiente día vio Juana a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es él? Cristo Jesús, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quitando el pecado del mundo, ¿a dónde lleva él? Al monte Calvario, canceló ahí. Ya, San Juan capítulo 19. San Juan capítulo 19, verso 30. Si leamos también con voz alta. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta palabra, ¿verdad? Ya fue cumplida. He aquí, 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Murió Cristo. ¿Por qué murió? La paga del pecado es muerte. Por eso Cristo canceló con su muerte la paga del pecado de nosotros, que está cargado en su cuerpo ya. Por eso el derramando la sangre murió por la cancelación del pecado de todos nosotros. Si él canceló ya nuestro pecado pasado, presente y futuro, ¿qué somos? ¿Deudores o libres? Libres somos. ¿Cuántos pecados están cancelados? Todo. Entonces somos libres de todas las deudas. Ese punto hay que entender bien. Poquito aquí vemos. ¿Quién es el Dios? Primero, poquito vamos a estudiar. Acá dice una palabra tremenda. Leamos juntos, así leyendo en pantalla. Vamos. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Como Dios ve las naciones. Gigante, grande, así ve. He aquí que las naciones, ¿qué es las naciones? Sinónimo de las naciones, el mundo. He aquí que las naciones, el mundo, le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas, le son estimadas. ¿Cómo se ve el mundo? ¿Tan grande o tan chiquitito? Tan chiquitito como menudo polvo, como una gota de agua.
Aquí tengo, ¿cuánto gota? Billones, billones de gotas tengo aquí. Voy a sacar una gota. ¿Se ve gota? Ni se ve. Una gota de agua se compara con el mundo entero. Si Dios ve esa una gota de agua, ¿dónde ubica ustedes? ¿Qué tamaño tiene dentro de esa gota? Puede ser una suciedad que está pegada debajo de uña de un microbio que se encuentra en esa agua. Más o menos tamaño de usted, así puede ser. Ni como un microbio, sí se compararía, como un, ¿verdad? Debajo de su uña, ¿verdad? Una suciedad que está debajo de su uña. De microbios. Tan chiquititos. Dios ve el mundo entero como una gota de agua. Dios hizo un universo sin fin. Hasta ahora ninguno puede medir el tamaño del universo. Dios lo hizo. Tierra tan chiquitita. Dentro de tierra tan chiquitita, ¿verdad? Aquí, Guapiles, tan chiquitita. Mucho, mucho, mucho. Menos, ¿verdad? Tamaño de tierra. Ahí está aquí sentado en el local de la iglesia Guapiles. Y cada uno está sentado en sus sillas. Dios ve a usted chiquitito. ¿Sí o no? Dios Todopoderoso, Él decide por su amor salvar a ustedes. ¿Puede hacer o no? Una vez para siempre. Una vez para siempre. Una vez todo hace Él. Por eso ya, y verdad, como un menudo polvo, ¿verdad? Así tan chiquitito, sin volumen, casi nosotros somos. Él prometió a nosotros quitar el pecado. Él decidió, ¿verdad? Quitar nuestro pecado en un día. Cancelar una vez para siempre en un día. Para hacernos ya libre de la deuda. ¿Verdad? En un día dice acá, en un día. ¿En cuántos días Dios nos perdonó de todos nuestros pecados? En un día. Aquí vamos a observar. Eclesiastés capítulo 3, verso 14 dice, leamos juntos, vamos. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Todo lo que Dios hace, ¿cuánto tiempo dura? Perpetuo, eterno. Pregunto, la salvación, la cancelación, el perdón hecho por Cristo, ¿cuánto tiempo dura? Eternamente. La salvación falsa dura temporal. Cuando tú pecas, tú vas a ser pecador, tienes que pedir perdón. Doctrina falsa. Segunda palabra de Dios, ¿verdad? He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá. ¿Por qué? No falta. Ni de ello se disminuirá porque no se sobra. Porque es perfecto. No solo perpetuo, sino perfecto también. Amén. La salvación hecha por nuestro Señor Jesucristo, eterna y perfecta. No se agrega más ni se quita más. Esa perfecta cancelación, Señor los dioses. Amén. Por eso acá, 1 Pedro capítulo 4, verso 1 dice, leamos también con voz alta, vamos. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Pecado de quién? Del mundo, de nosotros. Cristo nunca tiene pecado, ni nació con pecado, ni pecó jamás. Pero él terminó con la muerte de la carne, derramando su sangre, terminó el pecado una vez para siempre. Amén. Por eso viene el resultado perfectamente. Hebreo capítulo 9, vemos el libro Hebreo capítulo 9. Hebreo capítulo 9, vemos. Sí, Hebreo capítulo 9, vemos.
Si leamos capítulo 9, versículo 12, leamos con voz alta, vamos. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Dice lo mismo, ¿verdad? Eclesiastés 3, capítulo 3, verso 14, ¿verdad? Todo lo que Dios hace, perfecto. No se disminuirá ni se añadirá, porque es perfecto. Por eso 12 dice, y no por sangre de macho cabrío ni de becerros, como sombra, ¿verdad? Antes mataba animales limpios. Esa es sombra de la muerte de Cristo, ¿verdad? Por eso ahora Cristo vino hace 2000 años con visión de salvar al mundo entero, cancelación del pecado del mundo entero. Por eso acá dice verso 12, y no por sangre de macho cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Pregunto, ¿la redención, la salvación hecha por Cristo es perdible o imperdible? Imperdible. Una vez la tiene, imperdible. Amén. Eso es lo que Cristo hizo para nosotros. Hebreos 10, Hebreo capítulo 10, versículo 10, leamos juntos también con voz alta, vamos. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En esa voluntad, ¿qué somos? Santificados somos. ¿Qué es la voluntad de Dios? Salvarnos por Cristo, por su sangre limpiarnos una vez para siempre, santificándonos, ¿verdad? Por eso, en la voluntad de Dios, según la obra de Cristo, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Aquí no se mete nada, nuestra oración, confesión, bautismo y nuestra obra jamás, solo mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Qué pasó en el cuerpo de Cristo? ¿Cargó todos nuestros pecados, sí o no? ¿Qué pasó con el pecado cargado Cristo en su cuerpo? ¿Murió en la cruz, sí o no? Murió, canceló con su derramamiento de la sangre. Por lo cual viene el resultado que ya somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Cuántas veces Cristo murió? Una vez. ¿Por cuánto tiempo no se santificó? Para siempre. Amén. Eso es lo que el Señor dice en la Biblia. Poquito profundizando que somos santificados, ¿verdad? Aquí dice algo más importante también, ¿verdad? Versículo 14, leamos junto con voz alta, vamos. ¿Por qué? Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Verso 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Qué lindo, somos santificados, sí Señor, gracias. Santificados somos. Pero ahora 14 de repente dice, a los santificados hizo perfecto con una sola ofrenda. Nos hizo perfecto, dice. Con una sola ofrenda, que es Cristo. Pregunto, ¿somos santificados? Amén. Alce la mano. Soy santificado ya, soy santificado. Soy santo, justo, ya salvo. Santificados somos. Ok, gracias. Soy perfecto también. ¿Dónde está mano? Se confunde. Verso 10 está hablando que somos santificados. Verso 14 está hablando con una sola ofrenda nos hizo perfectos. A los santificados dice. ¿Qué quiere decir esto? Pues recién vimos Génesis capítulo 1, verso 21. Jehová Dios. ¿Qué? Jehová Dios hizo túnica de pieles y los Adán y Eva, ¿verdad? Hombre y su mujer y los vistió. ¿Qué hizo Jehová? Túnica de pieles. O sea, vamos a observar un poco. No, Jehová solo mató al cordero y sepultó. No pasó así. Jehová Dios mató por pecado de Adán y Eva y por pecado del mundo entero y quitó su túnica de pieles, ¿sí o no? Y se la vistió a Adán y Eva. Cuando Adán y Eva, ¿verdad?
fueron expulsados fuera de huerto de Edén, no solo pintado de la sangre, perdonado del pecado, sino vestido en túnica de pieles. ¿Qué es la túnica de pieles? En la Biblia cuando dice, ¿verdad? Vestidura, túnica, siempre simboliza la justicia. No siempre, ¿verdad? Pero mucha parte dice justicia. Adán y Eva fueron vestidos en túnica de pieles. Justicia de Dios está hablando. Como dice aquí, Hebreo capítulo 10, verso 14. O sea, vamos a ver. Cristo no solo murió en la cruz, derramando la sangre, sino Cristo vivió por 33 años, ¿sí o no? Pregunto, ¿cuándo Cristo nació en el mundo? Si Cristo Dios hubiera dejado a Cristo, hubiera muerto Jesús, ¿sí o no? En Belén, ¿sí o no? Cristo nace en Belén. Se enteró el rey Herodes, ¿verdad? Que iba a nacer Mesías en Belén como rey de judíos. Él quería matarse o no. Cristo hubiera muerto al nacer. ¿Qué va a ocurrir? Faltaría para nosotros, ¿qué? La justicia de Dios. Explico. Aquí en Costa Rica, ¿verdad? No fabrica carros, ¿sí o no? ¿Fabrica carro? Costa Rica no fabrica carro, pero anda caro, ¿sí o no? Pero muchísimo caro anda, demasiado, de toda marca del mundo entero. No hay mucha calle, pero muchísimo caro, ¿sí o no? Esto es el problema de Costa Rica ahora, mucho caro, pocas calles. No se ve calle casi porque está lleno de carros. Qué raro, ¿verdad? Este país, Costa Rica, aún no fabrica ni un carro. ¿Cómo puede estar muchos carros? Explíquenme. ¿Qué pasó? Por lo menos yo conozco, ¿verdad? Una empresa Hyundai que está en una ciudad Ulsan en Corea. Ahí, ¿verdad? Casi, ¿verdad? Cada 10 segundos sale un nuevo carro. Con robotizado, así, sistema robotizado, constantemente sale carro nuevo. Por eso, a la par de Muella, ¿verdad? Se hace miles, amable, miles, ¿verdad? Carro está esperando para su aborde, para viajar a otros países, porque exportados este carro se van a otros países. Pero muchos carros de Hyundai llega aquí en Costa Rica también, observando bien. Yo ando también con Hyundai, ¿verdad? Starex, bastante viejito, pero anda bien. Este Hyundai Starex que yo ando, ¿verdad? El Starex y Hyundai que andan en Corea son iguales o diferentes. Igualito, igualito. No cambia nada, igual. Hasta repuesto viene de Corea, ¿verdad? O algunos, ¿verdad? Fabrica como, como genético. Parecido hace. Eh, genérico. Entonces, ahí, ¿verdad? Se fabrica hasta, ¿verdad? Repuesto y manda y cualquier falla y se conecta. Bien perfecto. El carro Hyundai que anda acá o allá en Corea son iguales, idénticos. ¿Por qué pasa eso? En este país, Costa Rica, no hay fabricación del Hyundai, del carro Starex, pero anda por causa de importación, ¿sí o no? Por la ruta de importación, creo que ya todo carro que viene de Corea, ¿verdad? Viene por Caldera, ¿sí o no? Pasando Océano Pacífico, exportando de Corea, llega en Caldera. Pasando trámites se importa dentro del territorio costarricense, anda el carro, pagando marchamo y anda. Carro que anda de Hyundai aquí, allá igualitos. No somos fabricantes de justicia, somos fabricantes de pecado y maldad, ¿sí o no? ¿Qué fabricamos día con día? Maldad y maldad y maldad y maldad y maldad y maldad y maldad, ¿sí o no? ¿Puede contar cuántos son? Muy difícil contarlo, ¿verdad? Demasiada cantidad, ¿sí o no? Somos fabricantes de maldad, puede ser.
Nuestra justicia que fabricamos según el punto de vista de Dios, no idéntica a la mía, falsa, dice. ¿Vale o no vale? No vale. No sirve para Dios. Para sentarle esa justicia fabricada en nosotros no sirve, porque Dios ve, no, idéntica. La mía, con la mía sí puede entrar al cielo, con la tuya no. Hasta nuestra justicia, trapo de inmundicia ante la presencia de Dios. ¿Con qué justicia entramos al cielo? Por eso Cristo nació santo, vivió santo aquí en la tierra, ¿sí o no? Toda su justicia, santidad, perfección, su, ¿cómo se llama? Obediencia perfecta ante el Padre, final queda como su, ¿verdad? Como suya. En el mundo hay un sistema que se llama herencia, ¿sí o no? Herencia. ¿Cuándo se ve herencia del Padre? Un día cuando yo era estudiante universitario, ¿verdad? Entre mis amigos había un amigo que se llama fiador. ¿Sabe por qué se hizo fiador? Ese hombre, ese amigo, ¿verdad? Cuyo padre era hipermillonario. Su padre es muy inteligente, muy capaz como negociante y empresario, gana mucho dinero. Pero de repente el padre de él, ¿verdad? Lamentablemente fallece por un accidente tránsito, tráfico, ¿verdad? Falleció. Él y su madre, él y su esposa, ¿verdad? Juntos. Los padres de ese amigo murieron. De repente ese amigo que no sabe nada manejar empresa, riqueza, pero de repente él se hizo hipermillonario. ¿Cómo se hizo el hipermillonario? Por la herencia. Eres el hijo, único hijo. Toda la herencia de su padre de repente se cayó sobre él. Él se hizo hipermillonario en un día. Pregunto, este amigo mío, ¿qué hizo para ser rico? Para ser hipermillonario. Nada. ¿Por qué se hizo hipermillonario en un día? Por la herencia de su padre. Cuando su padre murió, dejó esa herencia a él. Esa herencia hecha por obra, por trabajo, sacrificio, muy duramente trabajando, ¿verdad? Negociando el padre y siendo una riqueza inmensa, se le cayó a mi amigo al morir su papá como herencia. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz derramando la sangre, no solo canceló nuestra deuda, sino nos heredó al morir su santidad, su justicia, su perfección. Así que la justicia de Dios hecha por Cristo cayó sobre nosotros. Amén. Así que no solo somos perdonados, sino somos herederos de Cristo, herederos de Dios. La santidad, justicia, perfección hecha por obra perfecta de Cristo cayó sobre nosotros. Nos hizo Cristo con su ofrenda, con su cuerpo. Nos hizo perfecto también. Así que la justicia de Dios hecha por Cristo importada en nosotros, ya la tenemos, como Starek Hyundai aquí en Costa Rica, donde no fue fabricado, pero importado de Corea, país fabricante de Hyundai. Se mandó acá, aquí, abriendo puerto, ¿verdad? Caldera. Bienvenido, pase adelante. Por eso andamos con Starek Hyundai. ¿Sí o no? No fabricamos justicia, pero importamos la justicia de Dios hecha por Cristo. ¿Qué somos? ¿Como Cristo santo somos? Santo. ¿Como Cristo justo somos? ¿Como Cristo perfecto somos? Perfectos. No solo somos perdonados, somos santos, justos y perfectos. Eso es lo que dice Hebreos 10, verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ese regalo, ¿cuánto tiempo dura? Para siempre. Para siempre somos santificados en el mismo tiempo, heredado por justicia de Dios, perfección de Cristo, ¿verdad? Somos perfectos también.
Amén. Pregunto, ¿qué somos? ¿Pecadores o justos? Justos. ¿Qué somos? ¿Santos o pecadores? Santos. ¿Qué somos? ¿Imperfectos o perfectos? ¿Como quién perfectos somos? Como Dios. Tenemos justicia de Dios. Amén. Somos justos como Dios. ¿Quién es más justo? ¿Dios o nosotros o iguales? Iguales. Porque no somos justos por nuestra justicia, sino por la justicia de Dios. Misma calidad. Misma calidad. Somos justos como Dios. Estamos no por obra, sino por la fe. Por eso dice Romanos capítulo 1, verso 16 y 17, ¿verdad? No busquen. Dice, ¿por qué? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Judío primeramente, también al griego. En el evangelio se revela la justicia de Dios por la fe, no por obra, por la fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá, dice. Somos justos como Dios por la fe, no por obra. Por eso de vez en cuando uno puede confundir, ¿soy perfecto? No puede ser, porque yo peco de vez en cuando. No por su obra imperfecta, sino por la fe en Cristo, quien heredó. Mi amigo, ¿qué hizo para ser hipermillonario? Nada, solo heredado. La riqueza de su papá le pega a hacerlo hipermillonario. Por eso él se llamó fiador, porque estaba fiando a mucha gente. ¿Quiere ser que yo fía? Para usted, sí, señor, por favor. De repente, ¿verdad? Muchos amigos, algunos, ¿verdad? Con maldad, engañando y estafando, ¿verdad? Por eso él ya después se fracasa. Pero esa herencia no fue por sobra, por su papá, una vez, ¿verdad? Por eso, y aquí vamos a ver, Hebreo capítulo 10, versículo 17 y 18, leamos con voz alta, vamos. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Hay otra ofrenda más por el pecado? ¿Hay algo que hacer para ser libre del pecado nosotros? No hay más ofrenda por el pecado, ya que Cristo fue una ofrenda perfecta y eterna, ya suficiente. Por eso, y Padre Dios, ¿verdad? Nos perdonó ya una vez para siempre, considerándonos justos, santos, limpios, perfectos como Él, por la justicia de Dios esa por Cristo. 17. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Qué significa eso? ¿Por qué Dios se acordaba de nuestros pecados y transgresiones? Por cobrar, ¿sí o no? Usted tiene deuda con alguna pulpería. Ese pulpero siempre nota su deuda, ¿sí o no? De vez en cuando exige, ¿cuándo señora me va a pagar? Usted tiene deuda conmigo, págame por favor. Yo también tengo que pagar a mi proveedor. Muchas veces dice eso, ¿no? Sí, señor, voy a pagar pronto, espéreme. Siempre él se acuerda. ¿Cuándo él se olvida todo de su deuda? Cuando cancela todo. ¿Sí o no? Y tiene derecho usted que decir, Señor, ya borre todo mi deuda para que no se acuerde más, no me moleste más. Sí, señora, entonces está ya tachado todos. Nunca más me acordaré de sus deudas y transgresiones. Sí, deuda, ¿verdad? Y cuenta. Pero Dios tenía cuenta con nosotros por nuestro pecado. Cristo canceló ya con su muerte. El Espíritu Santo de Dios dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén. Pregunto, ¿qué somos? ¿Justos o pecadores? ¿Justos son? Justo por la fe. ¿Peca o no? ¿Usted pecan o no? Y pecan, ¿qué pasa?
Ah, mira, Cristo ya canceló todos mis pecados. Voy a hacer fiesta pecando. ¿Puede pasar eso? Primero, cuando uno llega a creer en el Evangelio, viene sellamiento del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿dónde mora? En su conciencia mora. ¿Me explico? Hasta su intención el Espíritu Santo capta. Hasta su idea, intención. Todo, Señor, está captando bien. Antes, cuando usted era pecador, cuando acciona, ¿verdad? Se sentía mal. Ahora, siendo justo, justo, verdadero, sellado con el Espíritu Santo, su intención, su plan, su pensamiento, que ocurre en el fondo del corazón, incomoda Espíritu Santo. ¿Me explico? Por eso usted se siente en su conciencia incomodidad. ¿Cómo yo pienso esto? ¿Cómo yo pensar así? ¿Cómo planear así? ¿Cómo actuar o imaginar así? No puede ser. Pues interiormente usted se siente esa incomodidad, ya puede rechazarla. No, 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 no más. Dios me conoce. Dios me ve cómo pecar, cómo hacer mal. ¿Sí o no? Con temor a Dios uno se aparta. Pero un justo siempre está en la cobertura de mirada del Señor. Como dice Salmo 34, verso 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Atentos sus oídos al clamor de ellos. Los ojos de Jehová están sobre sus justos mirando. Ah, si mi hijo comporta bien, voy a amparar. Mi hijo está mal, mal. No, no, no. Semáforo rojo, 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 rojo. No, no, no. Señor dice, ¿verdad? Pero no importa, voy a arrancar. Se viene choque, accidente, sí o no. Y viene disciplina del Señor. Por eso aquí, Hebreo capítulo 12, el libro Hebreo capítulo 12, versículo 3. Hebreo capítulo 12, verso 3. Yo leo. Considerad aquel que sufrió tal tradición de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Ahora siendo justo, salvo, santo, que ocupa resistir hasta la sangre, combatiendo contra qué? Contra el pecado, contra el diablo, contra la carne, contra carne pecaminosa y contra, ¿verdad? Naturaleza pecaminosa aún mora en nuestra carne. Combatir. Pues ahora, siendo cristiano salvo, tiene que aprender de resistir contra el pecado, no aceptar cualquier idea, pensamiento, invitación que viene del diablo, nunca rechaza. No, gracias, no, gracias, no, gracias. Resistir contra el pecado, importante. Por eso ahora dice, y verso 4, ¿verdad? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y habéis ya olvidado la exhortación que, como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Dios nunca va a faltar disciplinar a su hijo. Un justo peca, Dios corrige. Nuestra salvación, ¿por cuánto tiempo? Eterna. La disciplina del Señor, ¿por cuánto tiempo? Eterna también. Cuando usted compra un carro nuevo, ahí dice, ¿verdad? 10 años de garantía. Qué lindo. Por 10 años de garantía, el fabricante garantiza. Cuando te compra refri, 5 años de garantía, 5 años la empresa, ¿verdad? Garantiza. Cualquier falla, arregla. ¿Cuánto haya garantizado somos por nuestra salvación? Eterna. Dios por eternidad, con su garantía, nos disciplina. Amén. Así que Dios nunca, jamás abandona a su hijo. Él corrige. Pero de vez en cuando en la iglesia aparece algún hermano con chinchón. Así, así. Algunos están así. ¿Qué pasó? Señor, ¿cómo que ama tanto? Cuando camina mal, Dios toca.
y lo corrige. Amén. Por eso usted al final no puede usar libertad para la carne jamás. No puede tomar la libertad que el Señor nos ha dado para ocasión de la carne. No puede usar. Porque Dios enseña cómo utilizar su libertad que el Señor dio para servir mejor al Señor, servir a la iglesia, congregar, vivir por la fe. Dios enseña. Dios no nos obliga. Usted ve algún pastor anda amarrando ovejas, jalando. Venga. Usted ve algún pastor que hace eso. No, ninguna manera funciona esto. Pastor da libertad a todas las ovejas, ¿sí o no? Y con su voz llama. Sigue las ovejas, paso del pastor. Así Dios nos guía, no nos amarra, nos da libertad, pero por su palabra, por su Espíritu Santo nos guía en el rebaño de Cristo, que es su iglesia. Amén. Por eso, siendo justo, Señor manda esto. Ya casi terminamos hoy, ¿verdad? Aquí vemos San Juan, capítulo 15. San Juan, capítulo 15. San Juan, capítulo 15, versos 3 y 4. Leamos. San Juan, capítulo 15, versos 3 y 4, con voz alta. Vamos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, dice. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pregunto, ¿están limpios ustedes por la palabra que han escuchado ahora? ¿Sí? Señor, después manda a los limpios, manda esto. Verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Qué significa permanecer en mí? Obedeced a mí, eso significa. Señor dice, congrega, sí, Señor, congrega. Orad, sí, Señor, ora. Predicad, uno ora. Predica. ¿Verdad? Por eso, Señor, constantemente por el Espíritu Santo va a producir el querer, comer, hacer por su buena voluntad. Nace. Porque ya tenemos fuente de agua viva aquí en el Espíritu Santo en nosotros. Él produce constantemente el querer, comer, hacer por su buena voluntad. Siendo cristiano justo renacido, no obligados, sino voluntariamente, según el querer que se fabrica por Dios que mora en su corazón, según la voluntad de Dios, ¿verdad? Uno hace. Guiado por Espíritu Santo, uno vive. Eso se aprende en la iglesia de Cristo. Amén. Antes, ¿cómo vivía? Siendo pecador, siempre con temor, ¿verdad? Ahora ya debe aprender, somos libres, soy libre, libres somos, pero con verdad gran amor hacia Dios, ¿verdad? Según el querer que produce el Espíritu Santo en nosotros, uno sigue, según su buena voluntad. A vivir por amor a Dios, para la gloria de Dios, para salvación de almas. Y sirve a la iglesia, congregado, ¿verdad? Unido con iglesia, final uno lleva frutos. La iglesia se compara como una barca. ¿Barca dónde tiene que estar? ¿En el monte? ¿O en la finca? ¿O en el mar? En el mar. Pescadores, ¿dónde tienen que estar? En el mar, ¿sí o no? Para pescar. No pesca en el monte. En la finca, ¿verdad? No pesca nada. Solo pesca donde está agua, ¿verdad? En el mar. Entonces, pescador, ¿dónde tiene que estar? En el mar, ¿en qué lugar? En la barca, que es la iglesia. Ahí pesca. ¿Me explico? Siendo justo ya, Señor llamó pescador de hombre, pescaría muchas almas con el amor, con el evangelio de Cristo. Pero en la iglesia todo funciona. Solo camina sobre faz del agua del mar, se hunde. En la barca está segurísimo. ¿Sí o no? Nunca dejar congregación. Amén.
ahí se enseña, se revela cada detalle del secreto, misterio de Dios y poder. Todo lo que Dios quiere bendecir a usted se guarda en su iglesia. Por eso, por medio de su iglesia, ahora dada multiforme sabiduría a los principados y potestades en el lugar celestial, dice. Por eso Dios ya nos llama principados, potestades en los lugares celestiales. Por el Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor da multiforme sabiduría a su iglesia por medio de la iglesia a cada justo renacido. Pues este detalle es constantemente, ¿verdad, pastor? Elías va a dar constantemente esa enseñanza para sus crecimientos. Siempre congregado, oye, aprende. Y creciendo, se va mucho fruto para la gloria del Señor. Amén. ¿Quién somos? ¿Pecadores o justos? Justos somos. ¿Cómo quién justos somos? Como Dios, con la justicia de Dios, por obra de Cristo. Solo nosotros por fe, heredado, la obtenemos. Pero Dios nos ve justo como Él. ¿Por qué? Por obra de Cristo, por justicia de Cristo, somos justificados ya. Permanecemos día con día en la iglesia, como pámpano ya limpio, que pueden llevar hermosos frutos. ¿Sí? Sí, entonces, palabra, ¿verdad? Hasta aquí vamos a hacer. Un ratito, sí, hoy vamos a ver acá hoy por Santa Cena, ¿verdad? Y vamos a buscar Primera Corintios capítulo 11. Primera Corintios capítulo 11. Verso 23, yo leo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, pues es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberíais en memoria de mí. Así que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Sí, hasta aquí. Sí, nuestra iglesia, ¿verdad? Siempre llevamos dos ceremonias que el Señor nos mandó que practiquemos, ¿verdad? Primero el bautismo. Bautizo debe haber sido renacido, ¿verdad? Uno se bautiza para sepultar su hombre pecador antiguo, ¿verdad? En agua. Y luego Santa Cena, ¿verdad? Cada vez que tomamos Santa Cena, el pan simboliza el cuerpo que fue rasgado en la cruz por nuestro pecado. Y el copa de vino, ¿verdad? Simboliza la sangre de Cristo que se derramó por cancelación de todo nuestro pecado. No solo de nuestro pecado, sino del mundo entero también, ¿verdad? Por eso siempre cada vez que tomamos el pan y vino, memorizamos del cuerpo de Cristo y su sangre, que fue rasgado y derramados por nuestra salvación y salvación del mundo. Por eso nosotros, acordando de la sangre de Cristo, su cuerpo rasgado, ¿verdad? Con gran sacrificio nos salvó, pero el mundo no conoce todavía. Por eso, memorizando de cada este detalle, sin cesar anunciar el evangelio hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién participa en la Santa Cena? Solo justos renacidos. Pecadores aún no tienen que ver con la sangre de Cristo todavía, ¿verdad? Hasta que sea salvo, esté seguro. Sí, soy justo ahora. Cristo me salvó ya una vez para siempre. Con su sangre me canceló mi deuda. Ya soy perdonado. Y heredó su justicia a nosotros en la cruz.
aunque no hice nada justicia para que Dios me vea justo, pero Cristo sí, ya Cristo está en mí, en verdad, heredó su justicia a mí, por la cual soy justo como Dios, por la justicia de Dios que mora en mí. Ya tiene sentido con uno que cree esto, ¿verdad? La sangre, el cuerpo de Cristo. Por eso participarían en el cuerpo de Cristo, que es el pan, ¿verdad? El cuerpo, comer pan simboliza el cuerpo de Cristo, la copa simboliza la sangre de Cristo, ¿verdad? Como somos ya participantes del sacrificio de Cristo, cuerpos rasgados, sangre derramada, cuerpos derrotados, así Cristo final nos salvó. Sí, Señor, por tu sacrificio soy justo, soy tu fruto, soy tu resultados, ¿verdad? Así que siendo participante de esta salvación tan grande hecha por gran sacrificio de Cristo, uno participa para recordatorio, para memoria y decidir continuamente compartir el evangelio y congregar y vivir dignamente según el evangelio de Cristo. Cristo nos amó, ¿verdad? Sentado en el trono celestial. Yo te amo. Yo te salvo, no por boca, no por palabras, sino Él llegó humillado y derramó su sangre, ¿verdad? Por eso nuestra vida cotidiana no es virtual, sino presencial también, ¿verdad? Pero siempre con nuestra presencia, con nuestra práctica, obediencia, así caminando con iglesia, cuerpo de Cristo, ¿verdad? Obedeciendo y sujetándose a la voluntad de Dios según la palabra y con la iglesia. Por eso, miembro solo no funciona, pero unido con cuerpo, que es la iglesia, funciona perfectamente según su funcionamiento, ¿verdad? Como cada miembro. Así, vivir, ya no más para sí, sino para Cristo. Porque Cristo murió, vivió por mí y para mí, murió por mí y para mí. Como yo no vivir para Cristo, ¿verdad? Por eso, con esa decisión y con obediencia ante Dios, ¿verdad? Vamos a participar con memoratorio del cuerpo de Cristo y sangre de Cristo, ¿verdad? Pero si aún no están seguros con su salvación, mejor evitar hasta que tenga la seguridad. Si hoy alguna persona invitada se está segura con su salvación, Cristo ya pagó por todos mis pecados, soy justo. O sea, participaría como miembro de nuestra iglesia. Amén. Sí, entonces, por favor, quien van a servir Santa Cena, pasen adelante. Y Pastor Elías va a orar para pan y la copa. Sí, por favor, que ore. Sí. Pasen, todo hermano, quien va a servir con Santa Cena, ¿sí? Ah, oye, pido hambre. Sí, sí. Vamos a orar juntos, oremos. Padre Dios, Santo y misericordioso, que nos ama siempre, te damos muchas gracias, Señor, primeramente por salvarnos, por permitirnos la esperanza verdadera del reino de Dios. Y ahora, por tu gran gracia, somos salvos, justos y santos en el Señor Jesucristo, por la palabra del Evangelio de nuestra salvación. Por lo tanto, aquí te alabamos, te damos muchas gracias, gloria y alabanza al Señor con todo nuestro corazón. Señor, también muchas gracias por habernos permitido este seminario. Señor, hoy también queremos compartir esta Santa Cena
en memoria de la sangre de Jesucristo y del cuerpo de nuestro Señor, tomando esta copa y este pan, nosotros queremos recordar lo que ha hecho Jesucristo por mí. Así que queremos seguir adelante, cumpliendo la palabra en medio de nuestra vida y glorificando al Señor por medio de esta vida nueva. Entonces, Señor, haznos permanecer siempre aquí en la iglesia, recordando siempre lo que ha hecho Jesucristo, recibiendo crecimiento y más fe del Señor. Aquí estamos, Señor, como una familia espiritual, como un hogar del Espíritu. Así que, Señor, haznos permanecer siempre aquí en memoria del Señor Jesucristo, en memoria de su muerte y de su resurrección. Muchas gracias, Señor, por todos y todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.